ese bebé que está cubierto por esa capa y por otras sustancias del canal del parto que formarán parte de su microbiota, que son sus bacterias y las de su familia, ¿no? Lo ideal no es bañar al bebé nada más nacer, porque los bebés nacen con una capita de grasa que se llama vernix caseosa. Es muy curioso porque esa capita, ese nombre significa como untado en queso, ¿no? Es muy curioso, tenemos un bebé untado en queso y a algunos bebés se les ve mucho y a otros se les ve menos porque a veces depende del momento en el que nacen, ¿no? Si esa capita ya se ha reabsorbido o todavía no. El caso es que si nacen y les vemos con esa capa blanquecina, no es suciedad. Los recién nacidos habitualmente nacen con sustancias propias del canal del parto, pero no sucios. De hecho, suelen oler bien, huele a recién nacido. Me acuerdo cuando nació mi sobrino que mi hermano me decía, huele como dulce. Y es verdad, los recién nacidos huelen de maravilla. Y los adultos, los que estamos al otro lado, es muy curioso, pero somos más mamíferos de lo que creemos y necesitamos ese olor, ¿no? Para darnos cuenta de que ese bebé ha nacido, que es vulnerable, que le tenemos que cuidar, que nos necesita y un poco como vincularnos, ¿no? Las mujeres lo tenemos un poquito más fácil porque los hemos gestado, pero para los padres también es necesario, ¿no? Entonces, esa mamá que recibe ese olor, ese bebé que está cubierto por esa capa y por otras sustancias del canal del parto que formarán parte de su microbiota, que son sus bacterias y las de su familia, ¿no? Entonces, es importante mantener esas bacterias buenas que le darán lugar a una microbiota probablemente muy saludable, mantener esa capita de la piel que protege su piel, que la hidrata y que la reabsorberá en pocas horas o muy pocos días. En algunos pliegues se les mantiene esa capa de vernix, pero la mayoría de las veces en pocas horas los bebés, siempre se dice, ¿no? Los recién nacidos es que en pocas horas cambian y la grasita en pocas horas se reabsorbe. Conviene secarlos para que no cojan frío, ponerlos encima de la mamá, solo secarlos sin arrastrar ni limpiar su piel y mucho menos bañarlos, ¿no? Porque cuando lo bañamos quitamos todas esas capas protectoras, esas bacterias que son buenas para el bebé. ¿Cuándo sería el momento ideal para bañarlo? Bueno, ideal no hay ningún momento, pero sí que es mejor evitar hacerlo en las primeras al menos 24 horas. En los primeros días de vida no es necesario bañarlo, pero pasadas esas 24 horas los papás pueden elegir, ¿no? Y lo que tenemos que tener como estar más pendientes en los primeros 7-10 días sería del cordón umbilical, ¿vale? El cordón umbilical, que es lo que ha estado conectado a la placenta de la mamá y que después lo que queda del cordón umbilical será el ombliguito, tiene que secarse. Lo que se seca es la gelatina de Wharton, que es lo que está rodeando los vasos sanguíneos del cordón umbilical, y esa gelatina lleva unos días que se seque. Si la humedecemos, si la mojamos, se hidrata y tarda más en secarse. Entonces, esos primeros baños no son para limpiarlo, ¿no? Son un poquito para interaccionar de otra manera con el recién nacido. Si se enfada mucho el bebé, si le incomoda, si no está bien cuando le bañamos, podemos retrasar el baño, incluso podemos espaciarlos, no hace falta hacerlo todos los días desde el primer día que lo bañamos, ¿no? Esto depende mucho de las familias y de cómo vemos al bebé cuando se baña. Entonces, a partir de que se cae el cordón umbilical, tampoco hace falta tener una súper rutina de baño, sino que cada familia vaya encontrando cuál es el mejor momento y cada cuántos días bañarlo. Lo más importante de la higiene del recién nacido es limpiar el culete, cambiar el pañal a menudo y limpiar bien para que esté limpio y seco. Pero el resto del cuerpo es muy raro y muy difícil que un recién nacido se ensucie y vamos, demostradísimo que cuando nace con la capita y con las bacterias que tiene que nacer y hay que permitírselas.